años, pues se realizan evaluaciones de renovación, es decir, que se va a mantener la acreditación o se va a renovar ese acreditación, pues obviamente con base en las evaluaciones que vamos recibiendo y otros trámites que pudiesen llegar a ser necesarios realizar en el camino, ¿no? Pero es importante que ustedes sepan, pues que, por ejemplo, no tienen que acreditar todo en un primer proceso, que conforme vaya habiendo necesidades de actualización, bueno, pues hay que ir haciendo esos trámites y la idea es que en la medida en la que su sistema de gestión opere de manera adecuada, bueno, pues nos va a servir para todas estas actividades, ¿sale? Entrando ya en materia, digamos, muchas veces estamos con esta duda, ¿no? Ya logramos la acreditación y ¿ahora qué? Decimos, ya estoy acreditado, pues en un año que regrese la entidad de acreditación, pues ya me pongo a dar seguimiento a las actividades del sistema de gestión. ¿Qué pasa muchas veces en este sentido? Bueno, pues suele suceder que nosotros de entrada pues nos confiamos, ¿no? Decimos, bueno, pues ya pasé por este proceso, a lo mejor no tengo que estar tan al pendiente de las actividades que nosotros estemos documentando, digamos, del sistema de gestión y empezamos a tener esta parte o estas digamos, vamos dejando, ¿no? Vamos dejando algunas de las actividades, pues hasta que lo veamos completamente necesario dar ese seguimiento, ¿no? Sin embargo, bueno, pues muchas veces recordemos que en la parte de la acreditación, pues es un voto de confianza que nos da la entidad. Primero, pues es un reconocimiento, ¿no? Que nos está dando a la operación coherente, a la operación competente y a la imparcialidad del organismo que se está acreditando, ¿no? Pero en un sentido voto de confianza. Puede ser que haya muchos procesos, sobre todo aquí en México hay algunos esquemas como es la parte de la inspección de normas oficiales mexicanas que casi para poder realizar las actividades de inspección pues necesitamos contar con una acreditación y una aprobación. Y eso implica que muchas veces pues no tengamos implementado nuestro sistema de gestión al 100, ¿no? Que no tengamos implementados todos los procesos o todas las actividades requeridas, justo por esta parte de decir, pues necesito que me apruebes, que me acredites primero, antes de que yo pueda demostrar ciertas situaciones, por ejemplo, la supervisión, ¿no? Yo no hago supervisión, pues hasta que no esté ya operando o haciendo actividades de inspección. Entonces, hay partes, a lo mejor de todos los procesos que conforman los sistemas de gestión, que no se pueden corroborar hasta que ya se tiene una operación como tal de organización y alcances en particular donde suele suceder este tipo de situaciones, donde obviamente la entidad nos otorga ese voto de confianza en el sentido de decir, bueno, tienes un proceso documentado a lo mejor para realizar la supervisión, tienes un proceso donde pones las instrucciones, por ejemplo, para contratar personal de nuevo ingreso. Entonces, son actividades que no vamos a ver cómo se están desarrollando hasta que empecemos a operar. Y por eso es que en las acreditaciones podría llegar a ser un proceso mucho más sencillo, podríamos llegarlo a ver como algo más fácil de cierta manera, porque a lo mejor habrá actividades que la propia entidad diga, pues no te voy a exigir, ¿no? Por ejemplo, incluso otros procesos que están en estas categorías puede ser la atención de quejas o trabajos no conformes, porque obviamente si yo apenas estoy implementando mi sistema, a lo mejor todavía no tengo evidencia de quejas de clientes o no tengo aún trabajos no conformes porque pues justo estoy vigilando que se implementen los procesos y todo opera de manera correcta, ¿no? Conforme vamos avanzando en estas etapas, pues es donde nos vamos a ir identificando, a lo mejor ahora sí ya se quejó un cliente, bueno, pues tengo mi procedimiento y yo voy a procurar seguirlo para poder atender esa situación, ¿no? Pero ¿qué implica eso para nosotros? Bueno, pues que ya en la marcha, digamos, pues vamos a empezar a implementar procesos que no se implementaron antes de la acreditación, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros consideremos este tipo de situaciones.
La acreditación no se obtiene, se mantiene. Todas las actividades deben demostrar un cumplimiento constante. Es decir, no se trata nada más de decir, ya tengo la acreditación, ahora me pongo a hacer ensayos, calibraciones, inspecciones, certificaciones, sino que en el día a día nosotros nos tenemos que asegurar que los criterios que se utilizaron para poder otorgarnos la acreditación, pues los seguimos cumpliendo, ¿no? Seguimos nosotros dando un cumplimiento constante o revisando constantemente nuestro sistema, no nada más en una cuestión documental, sino en la operación general de la organización, para que realmente refleje lo que estamos haciendo y podamos mantener esa acreditación. Pasa mucho que llegamos a esta primera etapa de obtener la acreditación y, como ya les decía, dado que es un voto de confianza que nos otorga la entidad, pues mucho de lo que nos van a dar es basado justo en que tengamos procesos documentados o las actividades que vamos a realizar documentadas de manera adecuada, ¿no? Pero ya en la ejecución, pues ya es donde se va a mantener ahora sí la acreditación, ¿no? Es como dicen por ahí, ¿no? Del plato a la boca se cae la sopa, es decir, a lo mejor en mi sistema, en mis documentos, yo tengo muy claras las instrucciones, pero al momento de ejecutarlas, pues resulta que ahí puse puestos a lo mejor que no estaban definidos bien en mi organización o actividades que no tengo bien plasmadas. Nos ha llegado a suceder incluso que cuando contratan asesores a lo mejor para una acreditación inicial, pues una vez que se obtiene la acreditación, el asesor dice, sale, pues ya ahí estás tú, es acreditado con tu sistema de gestión, pues yo ya me voy, ¿no? Y a lo mejor te visito para la auditoría interna, para otra actividad, pero ya no hay un seguimiento, una continuidad en la implementación de todos esos procesos, ¿no? ¿Qué implica eso? Bueno, pues que todo esto que no hicimos para lograr la acreditación, que era empaparnos de nuestro propio sistema, pues se va a ver reflejado ya al momento de mantener, ¿sale? Esta parte, pues el error como tal de bajar la guardia, en este caso, pues los incumplimientos acumulados en los procesos de seguimiento, es decir, va pasando el tiempo y nosotros, pues a lo mejor no hicimos la auditoría interna, a lo mejor de esa auditoría interna hubiésemos podido identificar no conformidades o identificar algunas situaciones que pudiesen llegar a haber mejorado antes de enfrentar nuevamente a las evaluaciones de seguimiento de la entidad de acreditación. Entonces vamos acumulando incumplimientos, vamos dejando ahí todavía tengo un año, así tal cual como dice la imagen, ¿no? Todavía tengo un año, ¿no? En un año me preocupo por hacer la auditoría interna, en un año me preocupo por revisar el sistema de gestión, por hacer el programa de capacitación del personal. Entonces vamos bajando la guardia y obviamente una semana antes, un mes antes o cuando nos notifiquen que ya nos toca nuestra vigilancia, pues entonces ahora sí andamos corriendo, ¿no? Andamos buscando cómo resolver todos esos incumplimientos pues que se fueron acumulando a lo largo del tiempo que nosotros no dimos seguimiento, ¿sale? Y bueno, lo que les decía, las evaluaciones iniciales de acreditación pues son un acto de confianza. En este caso, pues los seguimientos es donde se va a revelar las inconsistencias en la operación de los organismos de evaluación de la conformidad. Como les digo, la mentalidad, digo, no que se trate de brincarse actividades ni nada, pero la mentalidad que se tiene muchas veces la entidad de acreditación en las iniciales, pues es más de tener confianza, ¿no? De buscar que haya a lo mejor información documentada, que se tenga ciertas evidencias de que se van a realizar las actividades, pero también es muy consciente de que hay actividades que no se les da, que no van a encontrar evidencia de implementación, pues hasta que empiece a operar el sistema. Entonces, obviamente en estos casos, muchas veces la evaluación de acreditación, no por decir que es fácil, porque la verdad, pues también puede llegar a ser complicada, al final es una evaluación de nuestra competencia, pero sí digamos que hay varios requisitos que se pasan un poquito por alto, ¿no? Que no siempre se exige una evidencia de cumplimiento, a diferencia de ya los siguientes procesos que son los seguimientos, donde ahora sí ya tenemos que mostrar evidencia de ese cumplimiento, ¿no? De cómo estamos implementando todas estas acciones, ¿sale? Y bueno, para hablar
En este caso, de los hallazgos más comunes que podemos llegar a tener con respecto a la parte de las acreditaciones iniciales o nuestro primer seguimiento, pues vamos a encontrar los que tienen que ver con la falta de aplicación de los procedimientos o la falta de actualización de todos estos procedimientos que implementamos originalmente, ¿no? Que es muy importante. Nos llega a pasar mucho cuando estamos con personas que ya se acreditaron, que de pronto tienen un poquito esta parte de decir, ya no le muevas, ¿no? Este sistema ya me lo acreditaron, ya no le muevas nada, ¿no? Aquí tú voy a hacer tal cual que diga el sistema, pero ya no quiero ni quitarle ni ponerle información, justo con la idea de decir, pues esto ya está arreglado, ¿no? Acuérdense que en todos los casos, tanto las auditorías externas o evaluaciones externas, como es la parte de la entidad de acreditación, como las auditorías internas, pues son muestreos, ¿no? No siempre se va a observar todo lo que se podría llegar a observar en el día a día en la operación de las organizaciones. Lo que se busca, pues, es tener una fotografía, digamos, general de esa operación. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, pues que puede ser que durante las evaluaciones haya a lo mejor el evaluador que nos haya tocado se haya centrado a lo mejor más en algún tema o que haya tomado referencias los procesos y no que revise los otros. A lo mejor que no les haya tomado fotografías detalladas, ¿no? Que sea un panorama muy general y obviamente para una siguiente evaluación pues vamos a tener nuevos ojos, vamos a tener nuevas perspectivas y en algunos casos incluso hasta interpretaciones de los requisitos, ¿no? Entonces, aunque se busca siempre homologar la forma en la que trabajamos, pues puede llegar a ser que en una siguiente evaluación sí pongan especial atención a lo mejor a algún procedimiento, alguna instrucción, algún registro, y eso implique para nosotros pues hacer adecuaciones constantes. Lo mismo pasa en nuestra operación día a día. Nosotros en el día a día también vamos a ver que a lo mejor originalmente les platico una experiencia personal aquí en la organización, que de pronto cuando iniciamos a documentar nuestro sistema de gestión, pues un poquito es de los formatos, ¿no? De formato de programa de capacitación, un formato para la declaratoria de imparcialidad, un formato para esto. Y ahora que implementamos, por ejemplo, el uso de Teams, el uso de todo Microsoft 365, que trae un montón de aplicaciones y trae un montón de herramientas, de formularios, incluso en algunos casos electrónicos, pues nos vamos dando cuenta que necesitamos ya migrar, ¿no? Que para qué estoy llenando el formato con todos los datos para pedir viáticos, cuando a lo mejor ya la misma plataforma pues me da esa facilidad de incluso un control más específico de ciertas actividades, ¿no? Entonces, obviamente en la operación en el día a día, pues tiene uno que ir buscando esas estrategias que me faciliten el trabajo y que no me generen un retrabajo, ¿no? Que no tenga yo que estar buscando 2, 3 o llenando 3 bases o 4 bases cuando puedo llenar a lo mejor solo una o ver qué otras aplicaciones puedo estar utilizando. Lo mismo pasa con nuestro sistema de gestión, ¿no? No hay que tenerle miedo a actualizarlo cuando identificamos mejoras en lo que tenemos. Sobre todo, obviamente, pues que apliquemos lo que viene en los procedimientos. Muchas veces ni siquiera tenemos conocimiento de lo que dicen nuestros procedimientos, ¿no? Me dijeron que llenara este formato, pues lo lleno. Me dijeron que tuviera los expedientes de los servicios de esta manera, pues los acomodo, ¿no? Pero ni siquiera sabemos si eso es lo que nos están pidiendo nuestros procedimientos. Algo que suele ser muy común es la parte, por ejemplo, de pronto las solicitudes de los servicios, ¿no? Donde muchas veces no es que el cliente nos lo llene con anticipación, pero nosotros tenemos una disposición que dice que tenemos que llenar en cada servicio la solicitud, como no buscamos otros mecanismos que nos faciliten pero tenemos cada vez nos solicitan el servicio, pues resulta que ahí estamos unos días antes de la auditoría, cuando estamos haciendo nuestro barrido de información que tenemos que generar, ahí estamos generando las solicitudes porque dije que en cada servicio las tenía que tener.
y no encontramos alternativas, por ejemplo, en este caso a lo mejor firmar un contrato anual con el cliente y no tener que llenar ese registro de manera continua, ¿no? Un contrato donde vengan todos los términos en los que se va a realizar el servicio y a lo mejor si me lo piden cada mes o cada 2 meses o cada 6 meses, bueno, yo ya tengo una disposición, un mecanismo de trabajo pactado con ese cliente, ¿no? Entonces, bueno, la idea aquí es que los apliquemos y cuando sea el caso, que los actualicemos, porque son de los hallazgos más comunes que encontramos durante las primeras vigilancias. La falta de seguimiento a los programas, auditorías internas, revisiones por la dirección, análisis de riesgos, supervisiones, capacitación, todos los programas que nos pide tener o que de cierta manera establecemos para dar cumplimiento con las actividades del sistema de gestión, pues hay que darle seguimiento, ¿no? Les digo, lo más común es que unos días antes de la evaluación, pues estamos rastreando qué información es a la que se le tiene que dar seguimiento y por lo tanto, pues eso implica como es en este caso, pues que nosotros también incumplamos, ¿no? Que tengamos actividades pues que no se estén realizando porque no le damos seguimiento a todos estos programas. Personal clave sin seguimiento de competencia, muchas veces nos vamos mucho a los requisitos de las entidades, a los criterios que se establecen. Por ahí de pronto decimos, bueno, la supervisión en sitio me la pide anual y perdemos la importancia de darle seguimiento, por ejemplo, en este caso a la competencia, ¿no? Puede ser que sea una persona que a lo mejor ya tiene suficiente experiencia y que a lo mejor ya estuvo incluso en otras organizaciones similares realizando estas actividades, pero acuérdense que hay particularidades de la operación de cada organización y nosotros también tendremos que monitorear que independientemente de que entienda la importancia técnica de su trabajo, bueno, pues ir dando seguimiento a que si nosotros tenemos unas políticas, una filosofía de trabajo específica, pues que también se vaya adaptando a esos mecanismos de trabajo. ¿Cuántas veces de pronto llega gente que a lo mejor no está familiarizada con la forma en la que nosotros operamos e incluso hasta con malas prácticas, ¿no? Es que ya así lo hacíamos, es que ya no llenábamos hasta que regresábamos a la oficina, ¿no? Nos ha llegado a suceder de pronto, pues que a lo mejor listas de inspección o de verificación o bitácoras, cuestiones así, no se llenan al momento porque en otra organización teníamos una práctica distinta, ¿no? Entonces es importante que nosotros demos seguimiento a nuestro personal clave en todos los ámbitos, no nada más en una cuestión general de operación de la organización, sino también y sobre todo lo que tiene que ver con su seguimiento de competencia, ¿no? Que no haya perdido competencia en el tiempo que nosotros estemos operando, ¿sale? Y bueno, cuestiones para quienes manejan equipos de medición durante la realización de sus actividades de evaluación de la conformidad, pues igual, no se le da seguimiento a las calibraciones o incluso a los mantenimientos, o hay información incompleta porque a lo mejor ni siquiera nos quedó claro para qué queríamos esa actividad, ¿no? Nos ha llegado a pasar, por ejemplo, en el caso de las unidades de inspección, que de pronto las que utilizan equipos y bueno, también con laboratorios, sobre todo en el caso de los laboratorios de ensayo, nos llega a suceder mucho que de pronto no tienen definidos los periodos de calibración y perdemos de vista que hay un requisito específico en el caso de 17020 que nos habla de definir esos periodos de calibración y lo mismo para 17025 en este caso, o sea que no es una cuestión de calibra cada año, ¿no? Y todos tenemos muy en la mente que de pronto es como de yo calibro cada año y con eso ya nadie me dice nada. Y lo que nos piden los requisitos es definir cuáles son los instrumentos de medición o los equipos que requieren calibraciones y definir los periodos de calibración. Y creemos que porque decimos cada año ya lo estamos definiendo el periodo como tal, pero bueno, eso requiere de un análisis y de cierta manera pues un trasfondo, digamos, mucho más específico, que no es nada más mandar a calibrar los equipos, sino saber por qué los calibro cada año o cada 2 años,
o incluso si en algún momento yo llegara a requerir periodos mucho más pequeños de calibración, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de que perdemos de vista esta parte, la otra pues es el seguimiento como tal. También es muy común confiarnos a decir, bueno, pues es que no he hecho servicios, ¿no? Los que requieren, por ejemplo, aprobación de las autoridades, muchas veces es como de, pues ya me acredité, pero no he hecho ningún servicio, no calibro mis equipos hasta que me den la aprobación. Y ojo, no funciona de esa manera, ¿no? Nosotros tenemos que seguir dando seguimiento a las actividades que tengamos establecidas, en este caso de calibración, por ejemplo, de los equipos de mantenimiento, para garantizar que si mañana me entregan la aprobación, pues yo sigo manteniendo mis condiciones de competencia. Cuando nosotros tenemos equipos que a lo mejor metrológicamente no son confiables, bueno, pues en este caso, básicamente, pues no estamos cumpliendo con los requisitos como tal, estamos disminuyendo nuestra capacidad de operación porque ni siquiera tengo equipos adecuados para poder realizar el servicio. Bueno, la última parte, la falta de seguimiento a las acciones de acciones correctivas, a las actividades de acciones correctivas o a lo que nosotros hayamos planteado que teníamos que hacer en el caso de que hayan identificado no conformidades de las evaluaciones iniciales. Aquí algo que es muy común, que también es parte de los requisitos, pero que de pronto perdemos de vista, es que muchas veces creemos que porque la entidad de acreditación ya nos cerró una no conformidad, ya las acciones fueron eficaces, y no es así. En este sentido es muy importante que nosotros estemos monitoreando y sobre todo de acuerdo a lo que marcan los requisitos de los estándares de sistemas de gestión o nuestros propios procedimientos, demos seguimiento a la evaluación de la eficacia de nuestras acciones. Y eso implica, pues, justamente dar seguimiento a que todo se haya terminado de manera correcta o, en su caso, reevaluar cuando hay reincidencia, no conformidades que en teoría nosotros ya habíamos atendido, ¿sale? Por ejemplo, esto se los digo para que ustedes lo tengan presente, por ejemplo, el caso de cuando se me pasa hacer la auditoría interna en tiempo y forma, ¿no? Me piden que haga una auditoría interna cada 12 meses, programo mi auditoría interna cada 12 meses, pero resulta que durante la evaluación pues se me pasó, no la hice a los 12 meses, lo hice a los 15 o a los 13, vaya, no hice la auditoría en el tiempo que lo había planeado, ¿no? Cuando la entidad me levante ese tipo de no conformidades, bueno, pues básicamente la corrección es hacer la auditoría. Y a lo mejor dentro de las acciones correctivas yo digo, pues ahora en lugar de hacerla cada 12, la voy a planificar cada 11 meses con la idea de que pueda yo anticiparme y que en determinado momento se me llega a pasar esa programación. Bueno, tengo un mes, digamos, de colchón con respecto al requisito para poder asegurar que se haga en tiempo y forma esa actividad, ¿no? La entidad con estas acciones probablemente nos diga, ok, parece que con eso ya lo vas a solucionar, pero ¿qué pasa si llega el mes 11 o el mes 12 y se nos vuelve a pasar la auditoría? Bueno, pues quiere decir que la acción que nosotros planteamos no fue eficaz, y eso implica pues que nosotros también tengamos que plantear nuevas acciones, es decir, esto no me sirvió de nada, o sea, programarla con 11 meses de anticipación. De todas formas no funcionó, a lo mejor lo que necesito pues es un responsable de estar monitoreando que la auditoría se lleve a cabo en tiempo y forma, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en esas situaciones, aunque la entidad haya dado por cerrada una acción, una no conformidad, nosotros tendremos que dar seguimiento a que todas esas acciones que hayamos planteado se hayan implementado de manera correcta, ¿no? La entidad, ¿cuándo lo va a volver a ver? Bueno, pues cuando regrese ahora sí al seguimiento e identifique si nosotros lo hicimos o no, o si se volvió a presentar o no ese hallazgo, ¿no? Mientras tanto, nos toca a nosotros pues estar monitoreando en el día a día. Hay acciones que de pronto es así como de voy a hacer supervisión más frecuente, ¿no? A lo mejor la hacía una vez al mes, ahorita la voy a hacer cada 15 días. O a lo mejor lo hacía a un porcentaje de servicios, ahorita lo voy a hacer al 100%, ¿no? Y entonces ahí nosotros vamos a estar revisando, obviamente, pues que con base en todas estas acciones
garanticemos que se hace de manera correcta y que se cierran sobre todo los hallazgos una vez que nosotros ya implementamos esas acciones de manera completa. Y otra cosa que nos dicen nuestros procedimientos en este sentido, pues es que en caso de que no sea así, podemos volver a reanalizar el problema o volver a analizar la no conformidad, el incumplimiento y plantear nuevas acciones que ahora sí nos permitan atender la situación. Todo esto nosotros tendríamos que hacerlo sin necesidad de que sea la entidad la que nos diga, ah, si se cumple o no se cumple, ¿sale? Ahora, regresando a nuestro tema, cambiar la etapa, cambiar el enfoque, ¿no? Es un enfoque muy distinto el que nosotros le damos para obtener la acreditación a ciertos aspectos que los que debemos de tener cuando ya estamos en una operación continua, ¿sale? Por ejemplo, el enfoque como tal al obtener la acreditación, pues va a ser documentar e implementar las actividades, ¿no? A lo mejor lo que les decía, me toca redactar el procedimiento para atender quejas, obviamente pues que todos sepan que existe ese procedimiento, pero ya en la operación continua, es decir, cuando ya me llega la queja, cuando entonces ya tengo que atenderla, pues ahora ya no nada más es saber que existe el procedimiento, sino hay que ejecutar y evidenciar que cada una de las actividades que me decía mi procedimiento, yo las realicé y tengo registros de haberlo realizado de manera completa con base en mis procedimientos, ¿sale? En cuestiones de la mentalidad, al obtener la acreditación, pues es un proyecto con fecha de entrega, ¿no? Ya sé que a lo mejor quiero acreditarme en 2025 y me tengo que apurar a los procedimientos, a la implementación, que si me piden pruebas iniciales de desempeño, que si me piden ejercicios simulados, que si tengo que tener los expedientes del personal, que si tengo que tener una instalación para que vayan a hacer la testificación, bueno, todo eso tiene una fecha de entrega, ¿no? Y la mentalidad que vamos a tener es pasar el proceso de acreditación, ¿no? En tal fecha viene la evaluación y tenemos que atender esta parte. E incluso aunque haya hallazgos, pues tenemos hasta tal fecha para entregar las acciones correctivas, ¿no? Entonces, hay una fecha de entrega. En cuanto a la operación continua, pues ya es una cultura diaria de cumplimiento, ¿no? Ya no es nada más para pasar la evaluación, sino para mantener esa acreditación, mantener ese reconocimiento. Y eso implica, pues, que en el día a día estemos revisando, monitoreando qué actividades me toca desarrollar, pues, para asegurar que se hagan de manera completa, ¿sale? Esta es la parte de las prioridades. En este caso nos dice, en la acreditación, cumplir requisitos mínimos, ¿no? No me quiero meter a elaborar un proceso demasiado complejo, a lo mejor de contratación del personal, ¿no? ¿Qué me pide el requisito? Que tenga un proceso para contratar al personal. ¿Qué me pide el criterio? Bueno, que evalúe a lo mejor la competencia, educación, formación, conocimiento técnico, habilidades, experiencia, calificaciones en algunos casos nos llegan a pedir. Bueno, pues eso es lo que voy a buscar, ¿no? Hacer esa evaluación. Pero ya en la operación continua, pues ya tenemos que ver qué mecanismos tenemos. A lo mejor en el primero decía, lanza una convocatoria. Ya para operar continuamente es, ok, pero ¿quién es la persona que lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Tengo que contratar a alguien de recursos humanos o con los que estamos podemos desarrollar ese proceso? Ok, contratamos gente, ¿qué perfil le estamos pidiendo? A lo mejor originalmente dijimos primaria, pero pues resulta que ya en el día a día vemos que sí necesitamos a alguien que tenga un conocimiento técnico específico, ¿no? Nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, preguntarles si tienen licencia de conducir, ¿no? O sea, a lo mejor originalmente dijimos, mira, él sabe técnicamente que se venga, pero resulta que cuando lo vas a mandar al servicio, pues no tiene una licencia de conducir, ¿no? No sabe manejar. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo, cómo lo mejoramos, lo que ya pusimos, lo mínimo que me pedían a lo mejor originalmente, qué necesitamos nosotros para mejorarlo y sobre todo sostener el desempeño de todo el sistema de gestión. El ritmo como tal,
en el caso de obtener la acreditación, pues es intenso pero temporal, ¿no? Es intenso porque hay que cumplir, hay que pasar la evaluación, tenemos una fecha límite para pasarla, entonces va a ser a lo mejor un trabajo intenso para lograr esa acreditación, pero solo por un tiempo, ¿no? Se logra la acreditación. ¿Y qué implica el cambio? ¿Qué implica ahora la operación continua? Bueno, pues que este ritmo tendrá que ser constante y programado. Lo que les decía, no se trata de decir, ya pasamos, en un año me preocupo por la capacitación o por la auditoría o por la revisión por la dirección, sino que en el día a día vayamos programando estas actividades para que ese ritmo de trabajo pues se vuelva constante, ¿no? Y no haya picos, que es lo que muchas veces suele suceder, porque ya hasta que tenemos la notificación de que vienen a visitarnos, entonces ahora sí nos ponemos a hacer las demás actividades, ¿sale? Y bueno, en cuanto a la evaluación externa, pues obtener la acreditación es una vez. En el caso de la operación continua, pues ya es recurrente, ¿no? Incluso al grado de que podemos incorporar otros trámites, incorporar otras actividades, como pueden ser la parte de las ampliaciones de personal, de alcances, cualquier otra acreditación adicional. A lo mejor ya somos unidad de inspección, queremos ser laboratorio o al revés, o un organismo de certificación. Entonces, obviamente aquí ya no bajamos, digamos, el nivel, ¿no? Una vez que tengo la acreditación, pues la idea es ver cómo puedo mantener o incluso ampliar o incrementar esos reconocimientos de nuestra competencia técnica, ¿sale? Y bueno, en cuanto al cumplimiento sostenido, ¿cómo logramos este cumplimiento sostenido? La primera parte es procedimientos vivos, no decorativos. Es decir, que todo lo que nos entreguen, aseguremos nosotros de darle una revisión si es que llegáramos, por ejemplo, a utilizar asesores, que nosotros nos aseguremos de que estamos revisando la información, de que sabemos el contenido de estos documentos y en su caso, pues vayamos haciendo las adecuaciones que sean necesarias conforme vaya avanzando el sistema, ¿no? Conforme vayamos avanzando en la operación, pues que los utilicemos, los revisemos y vayamos justamente adecuándolos también en caso de ser necesario, ¿no? Por eso dice procedimientos vivos, no decorativos. La idea no es solamente tener nuestras carpetitas de documentos en un estante bien bonitas, con sus nombres, con sus firmas originales, con sus sellos, si es que le llegan a poner sellos, sino que se utilicen, ¿no? Y no en un sentido de, ahora tráelo ahí todo maltratado el sistema, sino que nos sirva también para operar, ¿no? Que si yo tengo una duda de cómo se hace una actividad, pueda consultar mi procedimiento y ver en qué consiste que yo realice esa actividad. Si mi procedimiento no lo indica, pues igual, ¿qué adecuaciones le tengo que hacer para que indique lo que yo necesito que indique, ¿no? Que me dé instrucciones y que deje antecedentes para los demás o las demás personas que también lo vayan a utilizar. Cambió algo, regístralo correctamente, ¿no? También esta parte es importante. Muchas veces les decía yo ahorita de los cambios, ¿no? De que de pronto decimos, es que el formato para esto, el formato para el programa, el formato para la lista, el formato para la minuta, pero ya cuando estamos en el día a día, pues vamos olvidando todas estas actividades, ¿no? Vamos dejando un poquito de lado el registrarlo correctamente y a lo mejor se queda ahí en el limbo. Nos ha llegado a suceder que de pronto llegamos a una auditoría, en alguna ocasión nos tocó con una organización que tenía su programa de calibración de equipos en un Excel muy bonito, donde tenían todas las fechas, incluso ¿cómo se llaman estas? Como semáforo y todo esto para saber cuándo ya se acercaba la fecha de calibración y podían ir ellos visualizando, pues que no se les pasaran todas estas fechas. Pero resulta que cuando se acreditaron, pues les dieron un formato ahí de estos que nada más traen la actividad y los meses para que le pongas un tachecito y luego una columna donde pones la fecha real en la que hiciste la calibración, ¿no? Y entonces, cuando le pedíamos este registro, pues ellos nos decían, híjole, es que sí, la verdad se me pasó llenarlo, mira, aquí está el formato vacío, pero mira, tengo esta tabla de Excel, les digo yo, con esta parte incluso ya como más como programada, donde ya tenían
bien definidas las fechas, donde tenían su semáforo para saber que ya se estaba aproximando la fecha de calibración, de mantenimientos y bueno, todo el control de los equipos. Y bueno, ese es un ejemplo de que cambiaron las cosas, es decir, encontraron un mejor mecanismo para llevar el control de sus equipos, pero no lo registraron correctamente. ¿Por qué? Porque seguían manteniendo en su sistema de gestión un formato que no estaba siendo utilizado y que además ni siquiera era útil para lo que ellos lo querían, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que considerar esta parte. Cambia algo, regístralo correctamente. Ve si implica modificaciones a procedimientos, si implica nuevos formatos, si implica mecanismos particulares para tener capacitación, por ejemplo, del personal para poder implementar esa acción, hay que registrarlo correctamente. Indicadores más que números. Es mucho más común en nuestro caso, en el caso, bueno, que nos toca ver a nosotros en esta área, que de pronto no existan indicadores claros de cada uno de los procesos dentro de la organización. Es importante también definirlos, ¿no? No el clásico, no tener no conformidades o atender todas las quejas, sino números que realmente nos sirvan para saber que estamos avanzando de manera correcta, ¿no? Que estén en los procesos como parte de el cumplimiento de cada una de las actividades de la organización, ¿no? Por ejemplo, en el caso del servicio que nosotros brindamos, pues qué es lo que le queremos revisar, qué nos interesa ahí, que el cliente quede satisfecho, pero en qué sentidos, ¿no? No a lo mejor en un resultado satisfactorio como tal, es decir, que tenga el dato que él quiere obtener de su equipo, de su inspección o del ensayo que nosotros estemos realizando, sino que reciba un servicio confiable, ¿no? Que nuestros datos no contengan errores, que nosotros respetemos a lo mejor los tiempos, en el caso que nosotros hayamos prometido tiempos o cuestiones así. Bueno, pues tener indicadores en cada una de las actividades que nos sirvan realmente a monitorear, pues que estamos dando un buen servicio, ¿no? Que no sea nada más una cuestión de, sí, me dijeron que tengo que tener ahí un objetivo, pues 0 no conformidades, ¿no? O 0 quejas, o algo que al final no me esté aportando para mi organización, para la mejora de mi organización, ¿sale? Cumplimiento o apariencia. Es también muy común que de pronto empezamos a llenar registros y se nos olvida esta parte, pues de garantizar que en realidad las actividades se están haciendo de manera competente y coherente y bueno, en el momento en el que se tienen que realizar. Nosotros, por ejemplo, ahorita para el caso de las auditorías hemos implementado por ahí esta parte de decir, no vamos a poner fechas que no correspondan al día que se está haciendo la auditoría. Mejor si se te pasó realizarla en tiempo y forma, pues mira, te ayudo a resolver el hallazgo para que no tengamos que estar mintiendo con que si lo hiciste o no lo hiciste y es que solo es la fecha, es irrelevante. No, o sea, a ver, tocaba tal día tu auditoría, no la hiciste, yo le pongo la fecha que es, pero si gustas te ayudo a resolver el hallazgo por no haberla atendido en tiempo y forma. Incluso ya como parte del servicio, te recuerdo, ¿no? A partir de ahora, cada año te mando un mensaje, un mes y medio antes para que no se te vuelva a pasar hacer esa actividad. Si bien la idea no es, la idea de la auditoría pues es revisar si hay alguna situación indeseable, pues también es importante que se realice en tiempo y forma para que podamos darle continuidad a los procesos del sistema de gestión, para que si se identifican hallazgos, pues de pronto podamos atenderlos oportunamente. Nos ha llegado a suceder con clientes que dicen, no, es que el otro asesor sí me dejaba e incluso nada más revisaba hasta el periodo que le tocaba, aunque ya la auditoría le estaba haciendo 6 meses después, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que nosotros tenemos que considerar, más bien, pues, darle un seguimiento apropiado para que no sea nada más la apariencia de que lo hice, sino que me sirva para identificar mejoras y sobre todo, pues, para que mi sistema opere de manera coherente, ¿sale? Y bueno, también
buscar capacitación útil, no nada más llenar por llenar el programa de capacitación. También nos ha llegado a suceder muchas veces que de pronto es como de, es que quiero que mi constancia salga con fecha de tal porque tengo que tener porque dije que la iba a hacer en esa fecha, ¿no? Entonces, la idea, pues, no es que tengas la constancia con la fecha en la que lo programaste, sino que tomes la capacitación y esa capacitación te sirva, ¿no? Que realmente te esté ayudando a operar tu organización. Y bueno, la otra parte, equipos confiables, es igual a resultados válidos. También es muy común, sobre todo lo que tiene que ver con calibración de equipos, que de pronto es como de, ya se me venció la calibración, ¿no? Y entonces tengo que ir a conseguir quien me lo calibre y sacarlo de servicio porque, ya está vencida la calibración. Entonces, tenemos que entender cuáles son los procesos que implican que tengamos equipos confiables. Puede ser que no sea una cuestión nada más de calibrar el equipo, ¿no? Apenas me pasó en una auditoría que llegan con su certificado de calibración corriendo, como sabían que les tocaba la auditoría, lo habían mandado a calibrar, todavía no les mandaban el certificado y cuando llega, resulta que dentro de los valores que venían, por ejemplo, de los errores de los equipos, todos estaban fuera del error máximo tolerado, ¿no? Entonces ellos llegaron como de, ya tengo el certificado, ya lo mandé a calibrar, ya cumplí el requisito, pero resulta que el equipo pues tenía errores mucho mayores que probablemente necesitaba un mantenimiento, un ajuste, algo adicional para que pudiese seguir operando y no solamente la calibración, ¿no? Entonces también es importante que nosotros entendamos todos estos conceptos relacionados con nuestros equipos para garantizar que están operando bien y que no es una cuestión nada más de decir, aquí está el certificado de calibración, sino qué hago con la información que contienen esos certificados para garantizar que mis equipos son confiables y puedo producir resultados válidos, ¿sale? Y por último, en cuanto al cumplimiento sostenido, pues que la planificación sea parte del cumplimiento, que no sea una cuestión nada más de, nadie me lo pide, yo no necesito un plan. Pasa mucho, por ejemplo, cuando actualizamos normas o cuando necesitamos actualizar algún documento, que de pronto es así como de, ya que le quites, no sé, pasó ahora que se actualizó la Ley de Infraestructura de la Calidad, de pronto los sistemas era como de todo donde diga Ley Federal sobre Metrología, ahora ponle Ley de Infraestructura de la Calidad, ¿no? Y de pronto te encontrabas sistemas donde, oye, pero es que el artículo también tienes que cambiarlo, es que ya no es el artículo anterior, ahora es ¿no? Es que antes se llamaba verificación, ahora se llama inspección, ¿no? Antes no se hablaba de las autoridades normalizadoras, ahora estas son las autoridades normalizadoras. Entonces, eso implica una planificación y esa planificación no es nada más actualiza el sistema, actualiza los documentos, sino, ok, los actualizo, ¿de cuándo a cuándo? Hasta tal fecha tengo para actualizar. El personal los tiene que conocer. En tal fecha doy una capacitación. Ya los conocen, ahora los tienen que aplicar. Bueno, a partir de esta fecha se empiezan a hacer las actualizaciones o las adecuaciones y obviamente pues a utilizar ya las nuevas instrucciones, ¿no? Entonces es importante que planifiquemos todos estos cambios, sobre todo cuando pueden llegar a tener un impacto importante en la operación de la organización, ¿sale? Y bueno, para ir un poquito cerrando toda esta parte, ¿qué pasa con la relación con los organismos de acreditación? La evaluación de vigilancia o de seguimiento no es que nos tome por sorpresa si nosotros nos preparamos. Más que tomarlo como de falta un año para que me vuelvan a visitar, pues más bien ahí nosotros tomarlo para asegurar que en ese año nuestra organización esté operando conforme lo que nosotros teníamos que operar, o en su caso que estamos haciendo las adecuaciones para asegurar que lo que decimos en nuestros documentos del sistema de gestión lo estamos haciendo y que lo que estamos haciendo se ve reflejado también en esa documentación, ¿sale? Por eso parte del reconocimiento de la acreditación es la operación coherente, es decir, que todo lo que estemos haciendo pues se vea reflejado en lo documentado, en los registros que generamos y que obviamente pues esto también nos ayuda a dar cumplimiento con los requisitos que se tienen establecidos
establecidos, ¿sale? Recuerden que para este caso los primeros seguimientos se realizan entre el mes 10 y 12 desde la acreditación inicial, es decir, si yo me acredité ahorita el 1 de agosto, bueno, pues mi vigilancia o mi seguimiento, mi primer seguimiento me lo van a estar programando en agosto del siguiente año, el 1 de agosto del siguiente año, o desde el mes de junio. Desde el 1 de junio podrían estarme ya programando la evaluación, porque obviamente depende de diferentes situaciones, pero regularmente la primera vigilancia siempre la van a programar antes de que el aniversario, ¿sale? Y de ahí pues van a tomar en cuenta el aniversario pues para ver que seguimos operando de manera correcta, pero más o menos le dan 2 meses antes del aniversario para poder empezar a hacer este tipo de seguimientos y sobre todo pues asegurar que todos esos procesos que originalmente pudiesen no haber estado implementados dentro de la organización pues ya se hayan ajustado y ya haya evidencia de esas actividades, ¿sale? El seguimiento como tal tiene como objetivo verificar el cumplimiento sostenido del sistema de gestión e incluye regularmente una revisión documental y una visita técnica. La primera vigilancia, a excepción de la pandemia en el caso particular de EMA, se hace de manera presencial. La segunda vigilancia o el segundo seguimiento ya se puede solicitar de manera remota o bajo alguna de las modalidades que tiene la entidad de acreditación, documentales, por participación en ensayos de aptitud o cuestiones así, ¿no? Pero regularmente sí, la primera vigilancia, en el caso de EMA, sí se hace de manera presencial. En el caso de MAC y de SIAC, ellos están siendo mucho más flexibles con esta parte de los procesos y sí permiten que la primera vigilancia se haga de manera remota, bajo condiciones particulares, obviamente solicitarlo con la entidad, pero sí es posible que se pueda llegar a hacer de manera remota. En el caso de EMA, su procedimiento sí lo marca directamente presencial, aunque la realidad es que también ahora con la pandemia y todo esto que pues básicamente fue todo se va remoto, como que también flexibilizaron un poquito más esta opción, pero de entrada no es algo que tengan establecido ellos en su sistema como tal, ¿sale? Y bueno, recomendaciones: revisen el informe de la evaluación inicial para evitar repetir errores, para dar seguimiento a sus acciones correctivas. Si en algún momento hubo una acción que no quedó implementada al 100, hay que revisar justo para que cuando lleguemos a este seguimiento, pues hayamos concluido la implementación en caso de haber sido necesario, incluso la evaluación de la eficacia de las acciones que hayamos planteado en el caso de que hayamos tenido hallazgos en las acreditaciones iniciales, ¿sale? Notificar cualquier cambio en este lapso de tiempo. No crean que la entidad se olvida por completo de ustedes. Obviamente ustedes lo sienten así porque pues hasta el año siguiente nos van a empezar otra vez a hablar y a comentar cuando nos toca nuestra evaluación, pero de manera general a nosotros nos toca notificar cualquier cambio que pueda afectar la competencia en ese lapso de tiempo. Bajas de personal, cuestiones de cambio de domicilio, cuestiones de los equipos también. Ojo, en el caso, por ejemplo, de los equipos, sobre todo cuando afectan la competencia técnica de la organización. Si por alguna razón se me descompuso un equipo y yo no puedo dar un servicio, pues tendría yo que notificar con la idea de que a lo mejor se me suspende ese alcance. No le tengan tanto miedo a las suspensiones, que se suspende el alcance mientras yo no tenga la capacidad para realizar esa actividad. ¿Por qué? Porque si yo, acuérdense que como parte de la Ley de Infraestructura de la Calidad, una causal también para poder suspender o cancelar la acreditación, pues es negar reiteradamente el servicio para el cual estoy acreditado. Entonces, a lo mejor yo puedo decir, pues no sirve mi equipo, ¿cómo voy a dar el servicio, no? Pero pues al final de todas formas es una suspensión. Y algo que nos pide también la ley, pues es que se notifiquen cualquier cambio que pudiese llegar a ser relevante para que la entidad y en su caso la autoridad competente pues también tomen las acciones. Y les digo, no le tengan tanto miedo a la suspensión. Puede ser mejor suspender un alcance mientras no tengamos la capacidad para realizar esa actividad, que mantenerlo y que lleguen y que vean que no podemos realizar esas actividades como tal, ¿sale?
Y bueno, recordarles también, por ahí apenas hace unos días dimos otro webinar sobre monitoreo de la acreditación. Recordarles también que la entidad puede programar visitas extraordinarias antes de su primer seguimiento, justo para corroborar pues que estén operando de manera consistente, ¿no? Que no sea una cuestión de ya me acredité y me olvidé del sistema, sino que vamos haciendo actividades de manera periódica. Entonces, ojo ahí también, puede ser que les toque, si se acaban de acreditar, que les toque que les hagan un monitoreo, y obviamente la idea pues es encontrar todo en orden, ¿no? Entonces, insisto, no crean que porque ya pasó su evaluación, pues ya no pasa nada y no vamos a tener ahí problemas o no vamos a tener alguna programación extra en este sentido, ¿sale? ¿Cómo les podemos ayudar nosotros? Bueno, recordándoles que tenemos por ahí nuestro servicio de auditoría, esto principalmente para cuando están iniciando sus operaciones, pues recuerden que es necesario pues estar viendo, sobre todo con ojos imparciales, que las operaciones que ustedes realizan pues cumplen con los requisitos que les aplican, ¿no? Los criterios como tal, bajo los cuales realizan sus actividades. Entonces la idea es identificar desviaciones y mejoras de manera oportuna. La otra parte, pues la parte de asesoría, este es el servicio más extenso que les puede llegar a servir a ustedes. La administración externa del sistema de gestión, por ahí hay una frase que dice que ustedes se dediquen, digamos, a la parte técnica, que ustedes pueden centrarse mucho más en las cuestiones técnicas, y cualquier cosa que no sea lo que su actividad primordial, pues la externalice, ¿no? Vaya, que haya alguien más que a lo mejor tenga la competencia para realizar esas actividades. En este caso, nosotros como tal podemos apoyarlos con esa parte, dedicarnos a la administración toda del sistema de gestión, recordándoles cuando toca supervisión, cuando toca capacitación, cuestiones de auditorías, revisiones por la dirección, generación de registros. Bueno, pues tenemos por ahí esa parte de la asesoría. Tenemos también el apoyo en la atención de las visitas de seguimiento, si es que ustedes llegaran a tener dudas o quisieran un apoyo ya más personalizado para atender estos seguimientos, sobre todo si a lo mejor en su evaluación inicial tuvieron por ahí algunas dudas de qué era lo que se hacía, o alguien más, algún otro asesor les apoyó en esa primera evaluación. Bueno, pues nosotros podemos apoyarle en las que siguen y formar una relación mucho más cercana, digamos, para poder apoyarlos en esta parte. Y sobre todo que muchas veces durante las evaluaciones pues pueden llegar a hacer preguntas, a lo mejor los evaluadores ya muy centradas en las actividades que le toca a los organismos de evaluación de la conformidad, y pues que nosotros apenas estemos agarrando la onda, ¿no? Todavía no entendamos todo lo que nos pudiese llegar a solicitar la entidad de acreditación. Y bueno, en caso de que ya hayan tenido su primer seguimiento, pues respuestas a los hallazgos, ¿no? Cualquier hallazgo que se pueda identificar, también los podemos apoyar con asesoría en este sentido. Y en el caso de la capacitación, por ahí tenemos un nuevo producto que son las membresías anuales de capacitación. Ahorita, bueno, pues ya quedan pocas capacitaciones, ya brincamos el primer semestre, pero tenemos membresías de capacitación con la idea de que ustedes puedan cubrir un programa de capacitación continua anual, donde ya tienen sus constancias, donde nosotros estamos ya al pendiente de las capacitaciones que vayan a tomar, y obviamente, bueno, pues que cubran esa necesidad, y también capacitación especializada. Si en algún momento ustedes requieren de un tema en particular, cuestiones técnicas, bueno, también podemos apoyarlos a coordinar ese tipo de capacitaciones con expertos, con otro tipo de asesores, a lo mejor especialistas en el área que ustedes lo requieran, ¿sale? Entonces, bueno, pues ahora sí que para ir concluyendo, la acreditación no es la meta, es el punto de partida para construir confianza y competencia, ¿no? Es importante que ustedes lo tengan presente. Recuerden que la acreditación es un reconocimiento de lo que ustedes hacen
no es el reconocimiento como tal de la entidad de acreditación, sino el de ustedes, ¿no? Los que hacen el trabajo en el día a día, los que se aseguran de que los ensayos, las calibraciones, las certificaciones, las inspecciones se hagan de manera correcta, son ustedes, ¿no? Lo que le hace la entidad, pues es otorgarles el reconocimiento a que están haciendo un buen trabajo con respecto a estos servicios que ustedes ofrecen, ¿sale? Entonces, bueno, pues